este video se llevará a cabo el laboratorio número 5, el cual trata sobre la consistencia. La consistencia del suelo es la resistencia que éste opone a la deformación por aquellas fuerzas externas que tienden a deformarlo. El tipo y grado de cohesión y adhesión que existe entre partículas del suelo. La adhesión son las fuerzas de atracción que se dan entre partículas desiguales, como lo son las partículas de agua y arcilla. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas de atracción que se dan entre partículas del suelo. Algunos factores que afectan la consistencia del suelo: el contenido de humedad, el tipo de partícula y también la materia orgánica. La resistencia se evalúa mediante pruebas de campo en diferentes estados de humedad: seco, húmedo y mojado. A continuación, mis compañeros tendrán una mayor explicación a profundidad sobre el laboratorio. Límite líquido. Colocamos aproximadamente 300 gramos de suelo tamizado en un recipiente y agregamos agua destilada gradualmente mientras mezclamos hasta alcanzar una consistencia homogénea y plástica. Verificamos que la cazuela del aparato esté limpia y ajustada correctamente. Colocamos una cantidad suficiente de la muestra preparada en la cazuela, asegurándonos de que quede nivelada. Usamos el cortador de ranuras para dividir la muestra en dos mitades, creando una ranura recta en el centro. Giramos la manivela del aparato a una velocidad constante de 2 golpes por segundo. Tienen que ser golpes aproximadamente en el rango de 15 a 35, con el objetivo de que los bordes de la ranura se unan en una longitud de 12 milímetros. Luego que ya hemos completado esto, secamos la muestra en el horno a 105 a 110 grados Celsius durante 24 horas. Y por último, pesamos la muestra antes y después del secado para calcular el contenido de humedad, el cual será igual al límite líquido. Lo primero que tendremos que hacer es restar la masa del suelo húmedo menos la masa del suelo seco, dividirlo entre la masa del suelo seco menos la masa de la cápsula y multiplicarlo por 100, lo que nos estaría dando estos resultados. Para determinar la consistencia en seco, se emplean 1 o 2 terrones de suelo de 3 a 5 centímetros de diámetro, previamente secados al aire libre, que se colocan sobre una superficie plana. La consistencia se determina apretando el suelo entre los dedos pulgar e índice, sintiendo y observando los cambios que registran. Aquí podemos concluir que es ligeramente duro, ya que es débilmente resistente a la presión y se rompe fácilmente entre el dedo pulgar e índice. Para la consistencia del método organoléptico en húmedo, vamos a tomar un terrón y con la ayuda de una pinceta lo vamos a humedecer. Esto se caracteriza por la desmenuzabilidad y también el contenido de agua debe ser aproximadamente la mitad entre el secado al aire y la capacidad en campo. En este caso podemos decir que nuestra prueba está en una consistencia de suelto o muy friable, ya que se enmorona bajo muy ligera presión y también se presenta un poco como granos aislados. Humedecemos nuestro terrón o nuestra muestra aproximadamente hasta capacidad de campo o ligeramente arriba. Esta determinación se basa en la pegajosidad o la plasticidad del terrón. Podemos decir que nuestro terrón es moderadamente pegajoso, ya que no se estira cuando se separan los dos dedos y se retira con cierta facilidad, o podría llegar a estar en adherente pegajoso, pero nosotros nos quedamos con que es moderadamente pegajoso. Vamos a hacer un rollito o un cordón y lo vamos a frotar en lo que es nuestra mano. Dependiendo de la cantidad de grietas o de la formación de grietas, vamos a definir lo que es la plasticidad de nuestra muestra. Para el límite plástico estaremos usando la misma fórmula, pero aquí la diferencia es que con el límite plástico se nos presentarán estos 3 datos, los cuales tendremos que promediar. Y para cálculo del índice de plasticidad solo tendremos que restar el límite líquido menos el límite plástico. En el límite plástico usaremos el promedio que se nos ha dado acá, así obteniendo los resultados finales del índice plástico.